Un saludo cordial para la docente magíster María Montserrat Mena Mejía y para los compañeros. Vamos a comenzar el conversatorio acerca de las epilepsias y trastornos del nivel de conciencia, sus aspectos básicos y la neuropsicología de la epilepsia. Se ha desarrollado un PNI, el cual consta de aspectos positivos, negativos e interesantes sobre el tema. Se puede definir a la epilepsia como un evento involuntario y brusco que se caracteriza por alteraciones transitorias e intermitentes de la conducta, emociones, conciencia, percepción, pensamiento y funciones neurovegetativa y motoras. Bien, estimada docente y compañeros, daremos paso a los aspectos positivos sobre las epilepsias y trastornos del nivel de conciencia. Ahora daremos inicio con los aspectos positivos. Uno de los puntos es que dentro de los exámenes encontramos el electroencefalograma. Es una exploración neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad neuroeléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, vigilia o sueño, y durante diversas activaciones mediante un equipo de electroencefalografía. Otro de los exámenes es la resonancia magnética. Es un examen imagenológico que utiliza imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes del cuerpo. Otro examen es la neuroimagen o la imagen cerebral. Consiste en el uso de diversas técnicas para obtener una imagen más directa de la estructura o función del sistema nervioso. Es una disciplina relativamente nueva dentro de la medicina, la neuropsicología y la psicología. Estos exámenes nos permiten visualizar de manera directa eh, de qué magnitud son las crisis que presenta el paciente. En la actualidad se han desarrollado para saber exactamente dónde empiezan las crisis epilépticas. Se han desarrollado varias técnicas, como también podemos mencionar, como la colocación de electrodos profundos, mediante neuronavegación en el estudio prequirúrgico de epilepsia farmacoresistente. Esta técnica se empezó a desarrollar en Europa en los años 50, con los estudios de Taylor Reich y Van Kaut, quienes desarrollaron una técnica la cual permite solucionar de manera quirúrgica y definitiva algunos tipos de epilepsia. En otro aspecto positivo se menciona que en pacientes con epilepsia, las pruebas neuropsicológicas han demostrado ser sensibles en la presencia y localización del daño cerebral local y difuso, puesto que éste relaciona lo que es el cerebro con la conducta. De esta manera podemos evaluar cuantitativamente las funciones cognitivas del paciente por medio de diferentes pruebas en donde se incluye el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, la atención e inteligencia, que nos permitirá realizar inferencias neuropsicológicas en nuestro paciente, puesto que es imprescindible conocer el estado cognitivo del mismo y poner así de manifiesto sus destrezas, así como sus déficits, y poder encontrar de esta manera la mejor o el mejor tratamiento para él. Los aspectos positivos que se encuentran en el estudio de la epilepsia se han encontrado con que se tienen nuevas metodologías, nuevas tecnologías y avances médicos que puede ayudar a un paciente a tener una calidad de vida bueno y a insertarse a la sociedad. Los pacientes que son bebés que padecen la epilepsia congénita también puede haber la posibilidad de que puedan curarse durante el desarrollo y hasta la adultez del mismo. En el caso de las epilepsias, el tratamiento farmacológico es primordial en estos casos, debido a que si su causa es idiopática, es decir, no se conoce su origen y es detectada entre el periodo de los 5 a 20 años, para su control en la tercera edad ya se habrá ajustado en debido tratamiento, es decir, ya se conocerá cuál es la cantidad o la medicación exacta para que no se presenten estas crisis. Buenos días. Como aspecto positivo puedo dar a conocer que tenemos
que los pacientes, el 30% que sufren de epilepsia y no pueden controlar los medicamentos, han optado por tratamientos alternativos como dietas cetogénicas y estimular el nervio vago. Las dietas cetogénicas, que son alimentos ricos en grasas, pero que se restringen los carbohidratos. Debido a ello, pues evidencia que el 50% de pacientes hoy en día pues adoptaron tratamiento y se redujeron bastante las crisis de epilepsia. Entendamos como aspecto positivo que las convulsiones pueden ser motoras y no motoras. Dentro de las no motoras están las llamadas ausencias. Este tipo de convulsiones son unas alteraciones breves que se desarrollan generalmente alrededor de unos 15 segundos y son una alteración de la función cerebral debido a la actividad eléctrica normal que se desarrolla en el cerebro. Ocurren con mayor frecuencia entre las personas menores de 20 años, alrededor de personas o niños de entre los 4 a los 12 años suelen ser más frecuentes. Este tipo de convulsiones son más peligrosas debido a que no se evidencian totalmente en el aspecto físico. Únicamente se pueden evidenciar por la hiperventilación o por la respiración fatigosa y rápida que tiene el individuo. Esto imposibilita, por lo tanto, el tratamiento y la detección temprana. Las convulsiones o las llamadas ausencias, este tipo de convulsiones pueden presentarse varias veces al día, pueden presentarse durante muchas semanas durante el mes y como son difíciles de ser detectadas, pueden interferir también en el desarrollo del aprendizaje y en el desempeño escolar y pueden tomarse erróneamente como una falta de atención por parte de un niño por un sueño que tenga o es un niño que pasa solamente durmiendo o como un mal comportamiento por la falta de respuesta que tiene por parte del intercambio alumno-profesor. Pues la epilepsia puede darse debido a varias causas, como puede ser un accidente cerebrovascular, una demencia, como lo es la enfermedad del Alzheimer, lesiones cerebrales traumáticas, enfermedades cerebrales infecciosas, el SIDA, entre otras. Pues bien, dentro de otros aspectos positivos, se menciona que la epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más comunes en las personas. Se estima que hasta un 70% de personas que sufren epilepsia pueden llevar una vida normal siempre y cuando se sometan a un tratamiento adecuado. Las personas que padecen epilepsia, no es posible identificar en ciertas personas la causa o si esta no, y la epilepsia no es contagiosa, no es una enfermedad que se pueda contagiar. Uno de los aspectos positivos de la epilepsia refiere de que la información médica en torno a este trastorno neurológico de la epilepsia precisa un mecanismo de ajuste positivo, por cuanto permite a la comunidad, sea esta médica o familiar, mejorar los cuidados de salud, como también de escoger un tratamiento oportuno. La implementación de políticas preventivas pueden tener un éxito en sus causas inevitables. Estas causas pueden ser infecciones del sistema nervioso, problemas en el embarazo, desnutrición, atención primaria de salud, etc. En el aspecto positivo de esta enfermedad de la epilepsia, se considera a la epilepsia como una enfermedad de rechazo o estigma social eh, por sus consecuencias dadas por las crisis epilépticas en el paciente, con consecuencias en los ámbitos psicológicos, cognitivos, neurobiológicos. Bueno, les voy a explicar un aspecto positivo que tenemos
sobre esto de la epilepsia. ¿Qué quiere decir? La implementación de las políticas preventivas suelen tener éxito en varias de sus causas eludibles, como la desnutrición, problemas en el embarazo, infecciones en el sistema nervioso y accidentes. La atención primaria de salud con el acceso a fármacos anticomiciales para paliar el dolor neuropático. Bien, continuando con la exposición, estimada docente y compañeros, daremos paso a los aspectos negativos sobre las epilepsias y trastornos del nivel de conciencia. Pues a continuación, docente y compañeros, daremos inicio con lo que son los aspectos negativos. Pues con los avances médicos, 1/3 de los afectados por la enfermedad de la epilepsia no responden a los tratamientos con fármacos. También otro aspecto negativo, tenemos que hay poca información sobre las causas que provocarían esta enfermedad. Continuando con los aspectos negativos, tenemos que la epilepsia se presenta de manera indistinta referente a edad y sexo. Esto se debe a sus causas, que pueden ser causas genéticas, también denominadas idiopáticas. Son producidas por alteraciones genéticas y también pueden ser afectados a algunos familiares. También tenemos la causa estructural. Aquí aparecería la epilepsia por causas de una lesión identificada en el cerebro, traumatismo, ictus y otras lesiones vasculares. También puede ser por tumores, infecciones, inflamaciones, malformaciones congénitas de la corteza cerebral, enfermedades neurodegenerativas, etc. También tenemos las causas desconocidas. En este caso no se llega a identificar la causa específica de la epilepsia, pero habitualmente suelen ser lesiones estructurales microscópicas. Sin embargo, suelen aparecer en edades de 15 a 20 años. Algunas causas suelen ser particularmente importantes en edades específicas. La epilepsia de causa genética suele aparecer en las 2 primeras épocas de la vida. Los traumatismos afectan sobre todo a los adultos mayores. Los tumores cerebrales pueden manifestarse como una epilepsia a cualquier edad, con predominio en adultos de 40 a 50 años. Las enfermedades vasculares cerebrales y las enfermedades neurodegenerativas son causas frecuentes de epilepsia en la tercera edad. En algunos casos la epilepsia puede durar años, pero se puede tratar con medicamentos. Continuando con los aspectos negativos, tenemos que puede haber un riesgo mayor de muerte en personas que padezcan otro tipo de enfermedades graves, como son los tumores, los accidentes cerebrovasculares. También pueden provocar la muerte las lesiones ocasionadas durante las crisis epilépticas. Dejar de tomar los medicamentos pueden producir un estado epiléptico, es decir, que las crisis epilépticas duren mucho más tiempo. En algunos casos va a durar mayormente a 5 minutos. Los aspectos negativos que se encuentran en la epilepsia es que por causa de esta enfermedad el paciente tiene disfunciones emocionales, provocando de esta manera trastornos como ansiedad, depresión, miedo y hasta la psicosis. Continuando con el detalle, vamos a hablar acerca de los aspectos o el aspecto negativo. La epilepsia, al ser tratada con fármacos, se trata de normalizar o inferir una normalización forzada. Esto puede acarrear recaídas en la conducta del paciente. Es necesario un acompañamiento psicosocial, una terapia. Normalmente la epilepsia es tratada con fármacos antiepilépticos que pueden ser a criterio médico, dadas solamente un antiepiléptico o en combinación. Pueden ser usadas inclusive o mediante el tratamiento, pueden ser utilizadas siempre una sola dosis o irla aumentando progresivamente. Es necesario
cuando existan síntomas o contraindicaciones como la depresión, que exista fatiga, mareo, exista un aumento de peso exagerado o exista una pérdida de fuerza ósea, exista sarpullidos dentro del cuerpo, existe una pérdida de coordinación, existan problemas del habla, problemas de coordinación, problemas de memoria, problemas de comportamiento. Y a lo que iba, si existen sentimientos de depresión o aumentan los sentimientos de depresión, esto puede acarrear pensamientos suicidas que hay que informarle inmediatamente al médico para que o suspenda el antiepiléptico o lo combine con los medicamentos antidepresivos que se deben de tomar. También continuando con aspectos negativos, tenemos que en América Latina y el Caribe, pues la mitad de la población no recibe atención médica. Cabe también precisar como un aspecto negativo que uno de los tratamientos por su excelente resultado es desde el quirúrgico. No obstante, dada su alta tecnología y sus costos que son muy onerosos, no son aplicables. Continuando con los aspectos negativos, tenemos que el inconveniente más grande que se ha encontrado es en pacientes con un grado más alto de agresividad epiléptica, ya que es un poco más complicado encontrar el origen y por lo tanto es un poco más difícil encontrar el tratamiento adecuado para el paciente. También tenemos otro punto, otro punto que viene a ser el aspecto negativo. ¿Qué quiere decir? Les voy a explicar. Este es uno de los tratamientos por sus resultados favorables a pacientes seleccionados. Es negativo porque es un proceso quirúrgico. Ese es el requerimiento, o sea, una cirugía, pero ¿qué quiere decir? Viene con alta tecnología y son muy costosos. No todas las personas podrán acceder a este tratamiento. Bien, para finalizar con la exposición, estimada docente y compañeros, daremos paso a los aspectos interesantes sobre las epilepsias y trastornos del nivel de conciencia. Ahora daremos inicio con los aspectos interesantes. Cuando existe un aumento excesivo de la actividad eléctrica en las neuronas, se desencadena una crisis de epilepsia, provocando alteraciones del comportamiento, con movimientos involuntarios y se pierde lo que es la noción del tiempo o lo que sucede a nuestro alrededor. La crisis epiléptica ocurre cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable. Como resultado de esto, el cerebro hace que envíe señales anormales, haciendo que cause convulsiones repetitivas e impredecibles. Cabe recalcar que una sola convulsión que no suceda de nuevo no es epilepsia. También es muy interesante que se conozca que alrededor del mundo existen 5 millones de casos de epilepsia que se diagnostica cada año en la actualidad, a pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento. La epilepsia afecta entre el 2 y el 4% de la población mundial. Bueno, para darles un poquito más de conocimiento sobre este tema, de la parte negativa, es triste saber que sí se necesita una cantidad apropiada de dinero porque para este tratamiento de lo que es la epilepsia se necesita, como les expliqué, se necesita alta tecnología, se necesita tener implementos de alta tecnología muy costosos que ayuden al tratamiento y que sea eficaz el resultado. Por ende, es un poco inalcanzable porque no todas las personas que tienen epilepsia pueden acceder a este tipo de tratamientos que son quirúrgicos, obviamente, ¿no? Claro está. Como dije, existen 5 millones de personas
La diferencia en interesante se encuentra que hay mucha diferencia en las convulsiones que presenta de acuerdo a cada paciente. Por ejemplo, hay convulsiones que solo se manifiesta por un movimiento parpadeo involuntario de sus ojos o chasquidos o rechinar de los dientes, mientras que hay otras convulsiones que son más agresivas, como es la pérdida de la conciencia y producir movimientos involuntarios, como son movimientos de brazos, movimientos de las piernas, incluso también incontinencia urinaria. Estos pacientes, después de que ya ha pasado la convulsión, generalmente la convulsión pasa de 5 a 15 minutos, ellos presentan un cansancio extremo y una pérdida de la conciencia que poco a poco van recobrando. Una de las cosas interesantes que se encuentra en las convulsiones es las miradas que queda marcando por episodios o momentos que quedan en una parte fija mirando hacia un objeto no determinado, quedan con su mirada fija y el paciente de esta manera solo queda inquieto, solo queda ahí con la mirada así y mientras tanto en su interior está convulsionando. Eh, pero sin, o sea, no presenta ninguna alteración motora ni nada. También puedo ver que los niños que heredan la epilepsia generalmente se da porque tienen más probabilidades de adquirir esta herencia por medio de la madre, en más o menos del 8,7%, aunque y del padre es más baja. Si él lo padece esta enfermedad, solo apenas desde el 2,4%, que es la probabilidad que ellos pueden heredar esta enfermedad. Gracias. Es interesante conocer que se debe llevar un control de las crisis epilépticas para poder determinar qué las causa. Es decir, puede haber una causa desencadenante. Se recomienda a los pacientes que cada vez que se produzcan las crisis, se debe tomar en cuenta ciertas cosas como anotar la hora, qué tipo de convulsiones se presentan, la duración que tomen estas crisis y cualquier otra cosa fuera de lo habitual, como puede también ser la omisión de la toma de la medicación, la falta de sueño, el aumento del estrés, también cómo la persona se encuentra, puede también presentarse en cuando la persona presente depresión. En las mujeres también se puede desencadenar en la menstruación, ya que debido a los cambios hormonales que se producen, o cualquier otro factor que podría haber afectado como un desencadenante. De esta manera se puede determinar y predecir, llevar un control mejor de, de que el momento en el que las mismas se puedan presentar. Dentro del aspecto interesante, voy a exponer acerca de las llamadas auras. Las auras son momentos que preceden a una convulsión epiléptica. Esta puede ser motora o psíquica. Está determinada porque el paciente recuerda los momentos, acontecimientos o lugares que ya ha visto, que le han sido conocidos, o también por los nuevos que exciten el estado de conciencia. El aura epiléptica, repito, es una parte de una crisis epiléptica que acontece antes de la pérdida de conciencia del paciente y para la cual esta se mantiene mediante el recuerdo que tiene el paciente de la misma. Esta puede incluir cambios visuales que incluyen luces brillantes, luces en zigzag, puntos que se multiplican lentamente, distorsiones de las formas o el tamaño de los objetos, o puede incluir dentro del campo visual campos negros que evitan el hecho de que se continúe con una actividad normal, que es la cual esté realizando el paciente. También incluye escuchar voces o sonidos o alucinaciones auditivas que existen, que no están ahí, olores extraños,
Sensaciones que afectan en los 5 sentidos, sensaciones de hormigueo dentro del cuerpo, ansiedad, miedo, náuseas. Como decía, el aura es la primera señal que uno va a encontrar dentro, o la primera señal que nos emite el cuerpo antes de tener una convulsión. Esta puede durar varios segundos, hasta unos 60 minutos antes de tener una convulsión. La mayoría de personas que tienen auras tienen el mismo tipo de aura presentada antes de la convulsión. Lo que les puedo manifestar acerca de estos 3 aspectos. Muchas gracias. Hasta luego. Dentro de aspectos interesantes sobre esta enfermedad, pues esta afectación tiene una representación frecuente de atención por los especialistas. También es un trastorno que es controlable en países desarrollados. Es una enfermedad que se la puede controlar. Pues también la epilepsia causa convulsiones, que estas a través de una actividad eléctrica anormal en el cerebro pueden ser convulsivas y no convulsivas. Pues la epilepsia no convulsiva tiene características como el cambio de estado mental, y la epilepsia convulsiva, en cambio, una de sus características es que puede tener movimientos repentinos que son anormales. Esto todo en cuanto les puedo mencionar sobre lo que es la epilepsia. Y también como interesante, pues, que la actividad física contrarresta la epilotegénesis y ayuda bastante en el control de las crisis. Esto pues se ha dado también en estudios clínicos e investigaciones. Es interesante conocer que para pacientes con epilepsia, las pruebas neuropsicológicas tienen como propósito proporcionar información importante para el éxito de su tratamiento. Un claro ejemplo es cuando a un paciente con epilepsia se le da o se diagnostica para realizar una cirugía. El éxito de esa cirugía depende mucho de la prueba neuropsicológica que se le realiza. Gracias. También se podría considerar que dentro de lo interesante de esta enfermedad, en la actualidad existe entre el 2 al 4% de la población mundial padecen de esta enfermedad. También podría decirse que aproximadamente existen 29 formas de esta enfermedad, distribuidas por la edad de gestación de la enfermedad, por el nivel de pérdida de la cognición, por las crisis focalizadas o parciales, los síndromes epilépticos, sitios de localización del cerebro, etc. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo sobre puntos positivos, puntos negativos e interesantes de la epilepsia y los trastornos de la conciencia. Somos el grupo número 6 y estamos integrados por García Fernanda Enid, Hidrobo Jürgen Alberto, Jiménez Joana Maribel, Lascano Ana María, Morocho Luis Humberto, Onofa Mariori Maribel, Pérez Luis Adrián, Tirira Carlos Aníbal, Villasís Carla Elizabeth. Gracias por la atención prestada.